Universidad Estatal de Milagro para el Cantón San Francisco de Milagro. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios de Milagro del siglo XX. Vistazo al pasado y al presente para construir el futuro. Luces y sombras de las 5 empresas íconos de Milagro. José Quirós Ricaurte. Entre los agricultores e industriales que ha tenido Milagro, destacó sobremanera don José Quirós Ricaurte por sus múltiples actividades que hizo que se lo considere un hombre de empresa excepcional. Nacido en Tixán, provincia de Chimborazo, el 29 de enero de 1907. Fue hijo de José Pablo Quirós Navarrete, nacido en La Tacunga, y de Zoila Ricaurte Vallejo, nacida en Riobamba, siendo sus hermanos Alejandrina, Jorge, Pablo, Julio y Samuel Quirós Ricaurte. Este último, el 14 de mayo de 1966, fue presidente del Consejo Cantonal, con funciones de alcalde por decreto número 246, hasta agosto de 1967. Años antes, ocupó el cargo de comisario municipal. José Quirós Ricaurte no solo para la familia Quirós, un hombre próspero que llegó a Milagro desde muy temprana edad con la intención y el objetivo de trabajar, trabajar y trabajar. Ese señor sí que fue, a pesar de no ser milagreño de nacimiento, uno de los prohombres de aquí de Milagro, porque ese sí fue un verdadero emprendedor. Yo recién graduada del Colegio Elizalde Vera, supe que había una vacante en las oficinas de él y un día me acerqué. Y entonces me atendió gentilmente el hijo, don Clever Quirós. Y entonces me dijo que efectivamente había la vacante y que como él me conocía mucho, entonces no tenía necesidad de estar escogiendo a las chicas, porque él ya me conocía desde hace muchos años y me dijo el trabajo es suyo. Una gran persona, no era lo que me habían dicho. Sí, un señor serio, bien puesto, no muy elegante, pero linda persona en el poco tiempo que lo traté. Llegó a Milagro a comienzo de los años 30, en donde se dedicó al comercio y a la agricultura, siendo propietario de las haciendas Marlene, Batán, Zoilita, Bellavista, San José y San Francisco, en las que implementó modernos sistemas de irrigación por aspersión y abonos de calidad, mejorando asimismo los cultivos de banano, café y cacao. Su fuerte fue el banano, fue apodado inclusive el rey del banano. Algunos bancos, ya creo que ya no están, algunos que estaban cerca de la estación decían José Quirós, el rey del banano. Fue la base elemental dentro de la agricultura. Se manejaba solo aquí en Milagro, ¿no? Yo no tenía que ir a las haciendas ni nada, ¿no? Todos los sábados llegaba como quien dice, el capataz, el que administraba la hacienda allá, ¿no? Traía todos los documentos de allá, con croquis, con todo. Y lo que yo hacía solamente era revisar, don Clever revisaba, firmaba, y yo lo que hacía era cancelarles semanalmente. O sea, era su secretaria y a la vez era como su cajera, así, ¿no? La que pagaba a los trabajadores. Él llegó a tener 3, 4 haciendas bananeras, pero señoras haciendas grandes, ¿no? Exportaba su banano. Fuera de eso, tuvo piladora, envasadora de aguardiente. Es decir, que tenía varios frentes que él mismo se abría emprendiendo. Ese señor sí que merece respeto, su recuerdo, ¿no? Y que era de sacársele el sombrero. Era en la misma casa de él,
la que es actualmente donde es la casa que tiene Clovis Morán. Esa casa era del señor Quiroz, era una casa de arriendos también. En la parte de atrás había muchos departamentos de arriendo y todo eso tenía que ver yo, ¿no? Cada departamento, recorrer y exigirles que paguen la mensualidad. Formó su familia, en donde procreó a sus hijos Clever, José, Marlene y Zoila, siendo sus hijas electas señoritas Milagro en los periodos 1952, 1953 y 1956, respectivamente. Marlene es la única reina en la historia de Milagro en ostentar esta distinción por 2 años consecutivos. Así también fue padre de José Ritby Quiroz Sea, Marta Quiroz Sea, Josefina Quiroz Sea, Cielo Quiroz Nolivos, Narcisa Quiroz Flores, Fátima Quiroz Morán, Francisco Quiroz Morán, Melvin Quiroz Altamirano y Kenia Quiroz Altamirano. Ingresa en la vida política de Milagro en el año 1939, en que es elegido concejal, dignidad que la desempeñó consecutivamente en los periodos 1940, 1941, 1942 y 1943. José Quiroz representa una parte muy importante en el crecimiento agrícola de Milagro y después, repito, siendo un aporte en la parte cultural con la creación del teatro y el cine, de la envergadura del tipo de Guayaquil. Y también, ¿por qué no decir en la política, en esa forma política sana, cuando la gente no quería ser presidente del consejo porque era un gasto y no un ingreso? En 1951, cuando presidía el Consejo Cantonal, Edmundo Valdés Murillo nuevamente asume las funciones de edil hasta el año siguiente en la administración municipal de Nicolás Lapente Acuña, siendo en esta administración que se da inicio la obra para la construcción del primer alcantarillado sanitario de la ciudad. Entre sus múltiples actividades empresariales, también se dedicó a la ganadería y a la producción de aguardiente, siendo sus productos estrellas los licores, el Pepo y el Milagreño, elaborados en 1961 por la compañía embotelladora de aguardiente Edagirsa, de su propiedad, así como también a la producción de panela. Él tenía una fábrica de alcohol llamado El Pepo, cerca del Camal aquí de Milagro. Tenían ellos ahí, no sé también qué pasó, ese lo administraba el hijo, Clever. Quizás fue porque eso se perdió porque murió él, al poco tiempo murió Clever Quiroz. Este hombre visionario que fue mi abuelo, un hombre que ya vio una perspectiva de la comercialización de un alcohol no solo destilado, como la zona Milagro, Bucay, La Troncal, El Triunfo, sino ya que lo quiso hacer en una cosa formal, una forma legal, y más que todo dándole prestigio a la ciudad, porque Milagro era conocido no solo en ese tiempo por la piña, porque Naranjito pertenecía a Milagro en ese entonces, sino que también fue el alcohol, con Pepo y Milagreño, que se distribuían no solo en la costa, fue un trago, se puede decir, que se vendió mucho en la región interandina. Dedicó sus mejores esfuerzos a la modernización de la industria cinematográfica en Milagro, con la construcción del Teatro Quiroz en 1957, considerado el mejor local de espectáculos de su época. El Teatro Quiroz nace más allá de un propósito lucrativo o un objetivo de negocio, como un hobby, la distracción, diversión. Recuerden que en Milagro el tema del cine o de las películas, no el teatro, arranca en la Escuela Valdés, de ahí se proyectaban, ahí también había un ring de boxeo. La Escuela Victoria Concha es el detonante, es el pionero en la situación de proyección de películas. Después se crea el Teatro Valdés, que los historiadores y la gente del pasado saben que fue en terrenos del Ingenio donados por don Rafael Valdés. Más adelante pasan a ser de la Sociedad Sabinovich, no recuerdo el apellido con la otra persona, familia del recordado y entrañable amigo Ricardo Rodríguez Separovich, abuelo de él.
Posteriormente lo adquiere Humberto Centanaro Montepagano. Y para el año del 76 pasa a una sociedad de Humberto Centanaro con Francisco Parodi. Entonces había solo este cine que después se lo conocíamos como Rex. Por razones políticas, los señores Centanaro, que tenían Chicho, el Teatro Quirós, ¿no?, que se lo había alquilado al suegro, don Pepe Quirós, y el otro, el Rex, el viejo Rex, que era del viejo 80, del padre, ¿no? Pero como les tocó estar algún tiempo por los techos, entonces tuvo que hacerse cargo Pelimex. Supongo por las deudas, supongo, no me consta, no sé, ¿no? Pero supongo que tuvo que hacerse cargo de los cines. Sin embargo, con el correr de los años, esta empresa va a sufrir la ausencia de sus propietarios y ciertos deterioros en su infraestructura que obligará a cerrar sus puertas por un tiempo y a nombrar un nuevo administrador que se encargará de adecentar sus localidades bajo la multinacional Pelimex de México, industria cinematográfica encargada de la comercialización de películas mexicanas en América y Europa, con lo cual el Teatro Quirós entrará a una nueva etapa de modernización que se mantuvo por varios años hasta que Humberto Centanaro Gando, yerno de José Quirós Ricaurte, asume como nuevo propietario. Era muy amante del cine, llegaba normalmente al Teatro 9 de Octubre, que era en la parte central de Guayaquil. Ustedes sabrán, el Teatro 9 de Octubre ya remozado hoy, pero ahí tenía unas características especiales. Mi abuelo dijo, ¿por qué no tenerlo en Milagro? ¿Y por qué no tenga la población la oportunidad de tener un cine de primera? Porque no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de estar allá y el cine era butacas Pullman, con el telón, teatro para eventos. Entonces era un cine de primera con capacidad de 600 personas para luneta, 100 para palco y cerca de 100 para galerías, que era utilizada en muy pocas veces. Entonces este matiz fue algo atractivo para el cantón. Le pide a un arquitecto, no recuerdo el apellido, que le haga una réplica del Teatro 9 de Octubre, claro, en una forma más pequeña en la parte de la fachada, pero prácticamente con iguales dimensiones en la parte interior. El Teatro Quirós después pasó a ser administrado por películas mexicanas, la conocida como Pelimex. Esta tenía sus oficinas en Guayaquil, en el Teatro 9 de Octubre. Y en ese entonces también estuvo don Eduardo Piedra como administrador aquí en Milagro. La etapa o periodo en que estuvo hecho cargo de los cines de aquí de Milagro, Pelimex, la transnacional, la poderosa películas mexicanas. Al hacerme cargo de los cines, tenía que hacer todo, inclusive la labor de marketing. Entonces, en las volantes que se cagan con los estrenos, ¿no? Yo, para no ofender a nadie, decía nueva administración. Muchas experiencias adquiridas a través de los sinfín de espectáculos que se daban, pero las elecciones de Reina de Milagro fue algo especial. Yo me recuerdo más o menos desde el año 69, tengo 55 años, Marta Burgos, que fue, Isabel Pombo Moreira, el 73, y me recuerdo desde el año 69 exactamente, con Marta Burgos, me parece que fue Reina de Milagro. Iban las barras, las incorporaciones, la extensión universitaria, lo que hoy es UNEMI, el año de 1974, realiza su primera promoción e incorporación, esto es histórico, en el Teatro Quirós. Un cine que sí, es verdad, pues para nuestra época era lo mejor. En eso había muchos eventos, como por ejemplo la elección de Reina de Milagro, que desgraciadamente ahora ya no hay donde hacerlo. José Quirós Ricaurte. Su patrimonio lo conformaron las Hacienda Marlene, Hacienda Batán, Hacienda Zoilita, Hacienda Bellavista, Hacienda San José, Hacienda San Francisco, Fábrica de Licores Edagirsa, Teatro Quirós, todo lo cual en la actualidad estaría valorado en $30 millones.
luego del golpe de Estado en febrero de 1972, que derrocó al gobierno del doctor José María Velasco Ibarra y que la historia recuerda como el Carnavalazo, las propiedades de don José Quirós fueron intervenidas por el gobierno de facto del general Guillermo Rodríguez Lara, argumentando deudas con el desaparecido Ministerio de Hacienda por concepto de valores a pagar al impuesto a la herencia, mismas que posteriormente fueron llevadas a remate, siendo adjudicadas a otro propietario, y de esta manera fue despojado en gran parte de sus bienes. Ya mi abuelo, el año 68-67, le dio en cesión a Humberto Centanaro, yerno de él, para que maneje el cine. Y Humberto Centanaro incursiona ya en la parte política, no podía estar en el cine, y todos sabemos lo que pasó con los que en ese entonces, todos los de ese entonces sabemos del famoso carnavalazo del 72, la caída de Velasco Ibarra y la larga dictadura que se vino. Eso mermó las posibilidades de, en ese entonces, que la familia estuviera al frente del cine. Desgraciadamente no sé qué pasó y el teatro ya todos conocemos en lo que fue a parar. Ya no hay cines aquí en Milagro, teatro, cine, como les pudiéramos llamar. José Quirós Ricaurte, entre sus múltiples actividades empresariales y sociales, fue presidente del Centro Agrícola Cantonal y miembro de diversas instituciones de Milagro y artífice para la creación de otras. A comienzo de los años 60, se radicó en Guayaquil y a la edad de 64 años, su salud empezó a deteriorarse, falleciendo el 28 de diciembre de 1970. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General de Milagro, dejando una estela de trabajo tesonero en todo aquello que emprendió en el mundo empresarial, en beneficio del progreso del cantón y la región. Cuando yo lo conocí a don José, era un señor bajo, resanchito, gordito, pero con una personalidad. El señor siempre demostraba, pues, ¿no?, esa elegancia de él, esa postura de él. Muy caballero, muy humano también, porque si él no hubiera sido humano, me hubiera dicho, como ahora, tantos jefes ahora, no, usted ya renunció, se fue, ya está otro ahí. Y ya no le dan ni oportunidad siquiera para decir, vas a ir a otro puesto. No, él no, él muy... Ese es su puesto, me dijo, continúe hasta cuando usted desee. Porque aquí ha habido muchos ricos, o tal vez hasta más ricos que don Pepe, pero que ninguno tenían la visión, ¿no?, de él para los negocios.